Los tomates son, tras el plátano, la mayor riqueza de las islas. Tomates y plátanos, rojo y amarillo, son la bandera española de Canarias. Hacer allí tierra es hacer patria, es ensanchar abnegadamente la fecundidad de la patria española. La tierra canaria es un paraíso de Dios, pero donde Adán y Eva no han sido expulsados, porque el hombre y la mujer de esta tierra bendita, que riegan con su sudor, alegre y fuerte, trabajan por la grandeza de Dios y la gloria de España. Al conocerse el que entró el Canalejas a La Palma, pues todos los que estábamos políticos de izquierda y tal, pues nos sentimos preocupados porque no sabíamos lo que iba a ser, ¿no? Lo que huimos fue la mitad de gente, no había hecho nada de esa cosa de huir también, porque claro, pues era gente de izquierda, ya gente que se había declarado de izquierda y sabíamos que éramos perseguidos de duro. En la ruta turística del archipiélago canario, la isla de La Palma con su paisaje tranquilo es un remanso de paz y belleza. Santa Cruz de La Palma, la capital, se asoma al Atlántico encaramada en las rocas a través de sus balcones torneados y rústicos, símbolos del más puro estilo arquitectónico canario. Los incidentes que se produjeron durante la Segunda República en La Palma no fueron excesivamente graves, ¿no? Lo que sí hubo una sensación por parte de la derecha en La Palma de fortalecimiento del movimiento obrero. Y al mismo tiempo que llegaba el albor de la proclamación de la República, consecuencia de la tradición de la burguesía republicana y liberal palmera, pues se fueron fundando agrupaciones socialistas en los diferentes municipios de la isla. Si la Segunda República fuera un campo de juego, pues en ese campo de juego jugaron tres equipos: la derecha, el Partido Republicano Palmero de Alonso Pérez Díaz y el movimiento obrero, que se fue haciendo de tendencia comunista, ¿no? La sociedad palmera estaba bastante dividida ideológicamente, y no solo en la capital, Santa Cruz de La Palma, que la había, o Los Llanos, sino incluso en los pueblos pequeños como Punta Gorda o Garafía o Tijarafe. Durante todo ese periodo, lo único que existieron fueron excesos verbales, a veces muy virulentos, que tienen su explicación para un pueblo que estaba sometido al servilismo y la explotación durante siglos. José Miguel Pérez era un maestro privado con inquietudes poéticas, que había sido emigrante a Cuba, había sido fundador del Partido Comunista de Cuba. Llegó a La Palma y fundó la Federación de Trabajadores de La Palma. La alternativa para solucionar su problema existencial de poder sobrevivir estaba en el comunismo, ¿no? En las expropiaciones. Las fincas las tenían trabajando ellos, un trabajador o dos, ¿comprende? Entonces el sindicato puso para dar empleo a todos, por cada faneca de tierra que tenían esa gente, un obrero. Las nuevas ideas republicanas, con un hombre, un voto, con el voto de la mujer, evidentemente desequilibraba a la oligarquía de La Palma. La gente nunca llegó a votar en las elecciones que se producían, nunca llegó a votar con total libertad, fundamentalmente porque la gente dependía del cacique. En las mesas, ponían en las mesas, y antes de llegar, ellos ponían la derecha, que siempre ponía pescado salado, un boniato, tal, para que fueran, para los que iban a votar. Comida y vasos de vino por los viejos, los mayores de edad,
Pues claro, todo el mundo a Sotomayor, era los que daban la comida y todo el mundo a votar a Sotomayor. Ese enfrentamiento provocó, sin lugar a duda, pues lo que lamentablemente pasó durante la Guerra Civil, o digamos durante los primeros meses de la Guerra Civil. Yo estaba trabajando en un almacén que está allá por Somorondó, que estaban haciendo el almacén, y allí, los que estábamos trabajando allí en el almacén, pues no nos enteramos de la guerra, que había estallado la guerra. La Palma fue quizás de los últimos sitios en España en creerse de verdad que el golpe de Estado del general Franco iba en serio, y durante una semana La Palma resistió a lo que parecía que se estaba consagrando por todo el territorio español, ¿no? La Semana Roja son los 7 días que transcurrieron entre el 18 y el 25 de julio de 1936, ¿no? Durante esos 7 días, mientras en el resto del archipiélago canario, pues ya había pasado a manos del movimiento nacional, a manos de los sublevados, en La Palma pues se mantenía fiel, obediente a la legalidad del gobierno de la República, ¿no? Por los contactos familiares y de amistad que había, se llegó a un acuerdo tácito de que ni los militares saldrían del cuartel, ni los grupos de trabajadores que los rodeaban asaltarían el cuartel. Durante esa semana se produjo una especie de equilibrio para intentar que en La Palma no se produjeran ni daños a las personas, fueran de la tendencia que fueran, ni por supuesto destrucciones materiales, ¿no? Al enterarse los golpistas de que el golpe había fracasado en La Palma, pues entonces decidieron preparar una fuerza militar que enviaron en el cañonero Canalejas con grupos falangistas armados que los enviaron desde Gran Canaria a La Palma para conquistar la isla. Y efectivamente, el día 25 de julio a las 5 de la tarde se vio aparecer un barquito en el horizonte. La primera fue la indefinición, parece que es un barco, efectivamente era un barco. Después faltaba por ver si era de los republicanos o del Movimiento Nacional. Pues resultó que era el cañonero Canalejas, que era el Movimiento Nacional y que se sabía que venía a tomar la isla, ¿no? Y entonces la gente, cuando sintió el cañonazo, pues unos salieron para el monte, otros, qué sé yo, porque cogieron, todos se desparramaron. Y la isla fue conquistada, se instauró el nuevo poder militar y la derecha caciquil y más extrema, y los grupos extremos se pusieron a su servicio. En los días sucesivos, en los días siguientes, pues ocuparon el resto del territorio insular. A partir de ese momento se puede decir que la República acabó en La Palma y empieza otra etapa, ¿no? La dictadura. Y eso dio lugar a la represión posterior, una represión sangrienta y durísima que nada tiene que ver con la generosidad con que la República trató a la gente derecha durante la llamada Semana Roja. Mucha gente huyó sin saber por qué. Yo me voy a escapar porque, no sé, yo no pertenezco a ningún partido político, pero yo me voy a escapar porque tengo miedo. Y luego, personas que eran representantes de partidos políticos de izquierda. Sí, que lo que se llama en La Palma los alzados, unos huyeron a los montes y otros se escondieron. En cuevas o en casas particulares, en escondites y tal. Y además creyendo que el movimiento era una cosa pasajera y que la República triunfaría, ¿no? Y la gente se organizó. Acción Ciudadana se organizó, Sección Femenina, Falange, por supuesto, la Guardia Civil. Los alzados lo pasaron muy mal, pronto vieron que eran perseguidos,
que las patrullas de la Falange y del Ejército cada vez adquirían más consistencia, conocían muy bien el terreno, igual que ellos, por lo tanto era muy difícil ocultarse. Los que se fugaron, pues muchos los mataron y otros más. A los demás que quedaron aquí, a todos esos que a ellos les hicieron el bien, los encerraron y les dieron leña purgantes, pero toda la semana. Y claro, todo este mundo de represión, ya sea por cuestiones políticas o por cuestiones de venganza personal, provocó mucho miedo en la población. Vinieron a casa y registraron toda la casa con pistolas. A mi casa, todas las noches de Dios, la Guardia Civil, pero todas las noches de Dios, y Acción Ciudadana. Mi padre se llamaba Francisco Rodríguez Betancourt, ¿no? Y él pues, huyó porque lo mandaron, según yo tengo enterado, por ciertos señores, estos caciques que le dijeron que se escondieran mientras pasara él. Desde que llegaron aquí, pues detuvieron a todos los que conocieron y sabían que eran de izquierda, ¿no? Hay uno que se venía casi todos los días y ese iba hasta la azotea y miraba el depósito del agua a ver si estaban escondidos. A mí me tiraban de la cama abajo a ver si estaban debajo del colchón pegado. Llegaba y al medio de la sal empezaban a sacar para buscar pistolas, a buscar tal, y empezaban a bajar la ropa toda para botar para el medio, y no una vez, sino semanas y semanas y meses. Muchos pues, fueron denunciados hasta incluso por los mismos familiares, porque los sacudían, porque a mí me han dicho mucho de que le pegaron leña para que dijeran dónde estaban las familias. Para el sur de la isla vendrían aquellas personas que tenían organizada la fuga por un barco que les esperaba por aquí en las costas de Tazacorte. Y también, pues bueno, por amistades, por relaciones, pues podrían tener por aquí gente que les pudiera ocultar, que les pudiera facilitar el esconderse hasta que todo hubiera pasado. Pensaban es que aquello era por pocos días. No iban preparados, la gente iba con zapatos de calle, ropa de calle. Hombre, algunos si tienen una pistolita la llevaban, ¿no? Pero después terminaron tirándola, ¿no? Para que no lo pudieran. Según me dijo mi padre, pasaban 3 guardias civiles y ellos eran como 50 y muchos con armados y se escondían para dejar pasar a la Guardia Civil. ¿Y por qué se escondían? Pues por miedo o por la esperanza de que el golpe fracasara y poder retornar otra vez. No había un ser humano que pensara que Franco iba a ganar una guerra. Eso no lo pensaba nadie. Que si Inglaterra apoya a España, pues, claro, los alemanes y los dineros se metieron y los otros... La Caldera, llegaron ellos aquí el día 26, 26 de julio, y el día 27 fueron a la Cumbrecita. Pues aquí, ¿en qué sitio se iban a esconder que no los cogieran si se escondían? Unos para la Caldera, otros para el monte, en fin, parramados por ahí. Y entonces dispararon con ametralladoras y bombas en la dirección que llevaban de la Cumbrecita, así por dentro de la caldera, que había 15 o 20 personas había. En el lomo que de allá que hace una vaguada, ahí se lo cargaron, lo mataron de este lado, está bien, de este sitio aquí, se lo cargaron ahí, y luego lo sacaron con un mulo. El día 2 me detuvieron a mí por la tarde y el día 3 estaba ardiendo la caldera toda. Y entonces me decía el juez, dice, hoy lo van a coger todos los chivatos que están ahí dentro en la caldera, coño.
Hoy aparecen todos aquí fuera, tal. Y dejaron que se quemara toda la caldera. Prendieron fuego a la caldera para, intencionadamente, claro, para que pudieran salir las personas que se refugiaban allí. Ellos estuvieron como un mes, una cosa así, estuvieron huyendo. Que por cierto, yo fui a llevarles la comida 2 veces. Y mi padre no, y varios más, porque ahí cuando había la caldera había por lo menos, con los tierra fital, sobre 30. Que son los que cogieron después, que lo desaparecieron todos. Eso lo desaparecieron. Los que trincaron en la caldera no hay uno vivo. Y también hubo otra represión durísima en los municipios de Garafía y Punta Gorda, donde había unas agrupaciones socialistas muy poderosas. Creo recordar que son 6 personas las que desaparecieron del pueblo de Punta Gorda. De esas 6 personas, 3 eran dirigentes del Partido Socialista y 3 eran abastecedores que intentaban pues mantenerlos ocultos en los montes o en la zona de la costa, ¿no? En líneas generales, muchos alzados de la isla de La Palma se refugiaron en los montes de Punta Gorda, Garafía y Tijarafe. Todos vinieron a parar aquí a Garafía. Estos no son sino 4 días, otro es de una semana, no es más. Y fueron 4 años. Y entonces la gente se creía que eso eran las fuerzas que habían, es decir, como hoy los soldados. Las fuerzas militares llegaron a Garafía a principios de agosto. Y cuando llegaron a principios de agosto, pues entonces los huidos que estaban en Garafía, pues huyeron para los montes otra vez, o se escondieron en cuevas en la costa, como fue el caso de Antonio González Cabrera. Por las costas y en las casas. De un hermano de Ernesto González estaba metido en la casa en un falso allí. Como estaba en su casa y le dijeron que lo estaban buscando, entonces se vistió de mujer y pasó por todo el pueblo vestido de mujer hacia donde él iba a refugiarse. O el otro día por la noche llegó el ejército averiguando por ahí. Ya lo cogieron y lo tuvieron en Santa Cruz de la Palma en la cárcel allí y después lo trajeron para Faife. Y en Faife ya fue cuando lo fusilaron. Uno que le decían Graciano Batista, que era de la agrupación socialista, fue para Garafía y creo que estaba con el municipal de Garafía. Las autoridades franquistas utilizaron los retenes de Falange Española para 20, 30 personas que daban todas las noches una vueltecita por los montes y capturaban. Después hacían recorridos, unos a Las Tricias, otros para Tablao, otros para Don Pedro, otros para el Palmar, otros. Y entonces al cogerlo le hicieron abrir el hoyo y después le fueron cortando parte de los genitales. Un crimen horrendo, ¿no? De ahí fue donde más gente desaparecieron. Eran pueblos que yo decía muchas veces, pero coño, son pueblos con menos cultura que eso, porque estaban más lejos, todavía en aquel entonces pues era más, y fue donde más gente mataron. Eso fue horrible. Garafía fue quizás, por decirlo así, la boca del embudo, ¿no? Allí iban a parar todos los que tenían miedo, todos los que se huían. Y por lo tanto está lleno de tumbas. La posibilidad de que los alzados subsistieran en los montes de la isla, sin alimentos, a la intemperie, era muy pequeña, de no ser porque en un principio se formaron redes que se dedicaban a apoyar a esos alzados para que pudieran mantenerse ocultos, para que pudieran subsistir en los montes. Mi padre era cabrero y conocía a uno de los que estaban huyendo, y entonces mi padre los protegió. Miguel Monturro se llamaba. Ese trabajaba en las haciendas y pasaba por el canal que está aquí en los barros, que pasa por aquí,
y ese saco, lo llevaba aquí, lo daba ahí, luego lo llevaba a otro lado, y así le llevaba el saco con la comida. Me mandaban a mí porque a mí no me iban a molestar, porque a ellos los molestaron, aquí tocaban de noche en las puertas para preguntar y para boberías. Y algunos no se escondían, algunos por lo que se comenta, los sacaban de su casa, por dar de comer a un hijo, por dar de comer a un padre, que no hay mucho comentario de eso. En esta casa que está ahí mismo, el dueño de eso era hermano del señor, en la iglesia. Todos los domingos el señor iba allí y por llevarle de comer a un cuñado lo mataron. Mi abuelo, que era republicano, Unión Republicana, pues él estuvo preso desde el año 36 hasta el 41, hombre, con un intervalo en el año 39 de unos meses, por ayuda a los alzados, ¿no? Yo lo que hice es auxilio a la rebelión, y por la política, porque yo era del Partido Comunista. ¿Ya? Por eso me condenaron a mí. Con la llegada del general Doya a Tenerife, pues se acentuó y se hizo más cruel esa persecución. A partir de ese momento, la llegada de Doya, fue cuando se inician las capturas que acaban en muertes, que acaban en desapariciones, ¿no? Aquí había un señor que era zapatero, que lo llamaban Manuel Zapatero, y otro que estaba con el Sisto y Veguita. Esos estuvieron escondidos ahí en una casa. Nos mataron a todos. Doya, si sigue en Tenerife, el general que después se mató, si sigue en Tenerife no quedamos uno. De los que se dijeran que eran de izquierda, ahí no había escapado nadie. Una noche sola desaparecieron 16. Una guagua, pasaron una guagua y los embarcaron donde mismo cogieron estos de Paco y esa gente. Por ahí había una cueva y por ahí los embarcaron. Esas 16. Y por ahí luego montones más, muchos más. Que en La Palma mataron gente. Que fue lo más mal que hizo esta gente, porque no tuvieron por qué haber matado, haberlos detenido, haberlos puesto en la cárcel y haber pagado una pena si es que la tenían, Cuando se instauró por órdenes gubernativas desde arriba que había que desaparecer a una serie de personas y había que desaparecerlas para aterrorizar a la población. Entonces se decidió que el lugar más idóneo era esa zona del Pilar de Fuencaliente. En función de los controles que hacía la Falange española, Fuencaliente se convirtió en la tumba general de La Palma, ¿no? Quizás junto con Garafía. Era fácil enterrarlos, era fácil matarlos. Está aislada, no hay población allí cerca. Está cerca de la carretera. Un sitio aislado cerca de la carretera era un sitio cómodo para asesinar a las personas. Era fácil llevarlos, es decir, ¿no? Los camiones iban para el sur y allí volvían vacíos. Es el caso, por ejemplo, del alcalde de Los Llanos, Francisco Rodríguez Betancor, y de José Ruperto, y el presidente de la agrupación obrera de Arcual, y dos muchachos, uno de Arcual y otro de Tazacorte, que eran jóvenes, que los capturaron con ellos. Personas que eran muy influyentes en la sociedad de Los Llanos y del Valle Aridane en aquella época,
dirigentes importantes de su organización, fundamentalmente el Partido Socialista, la Unión Obrera de Rual. José Ruperto, Pepe el Grillo lo llamaba, el que propone ponerle una calle que estaba abriendo la República con el nombre de Tanausú, y estamos hablando de los años 30, de tiempo de la República. Es el que propone en tiempos de la República que se declare Parque Nacional a la caldera de Taburiente. Y entonces los responsables, los llanos llamaron a los responsables de Santa Cruz de la Palma y le dijeron, hombre, hemos capturado a 2 pesos pesados. Bueno, el famoso alcalde, famoso para ellos, ¿no? Yo entrando a la puerta, salían con 3 compañeros míos para afuera, para Fuencaliente, para el Pino del Consuelo, que allí los eliminaron. Paco, el alcalde que estaba, Pepe el Grillo, que decían que era un maestro escuela de aquí de los Llanos, y un gallego que era de la península de Tazacorte. Esos los mataron juntos a los 3. Efectivamente, a ellos los metieron en un coche, les dijeron que los iban a trasladar a Santa Cruz de la Palma, le dijeron a los presos, ¿no? Pero cuando llegaron al Pinar de Fuencaliente, en la zona que me indicó, cerca del Pino del Consuelo, paró el coche, lo bajaron a culatazo de arriba y los asesinaron, los enterraron allí. Estos asesinatos eran expresamente para aterrorizar a la población. Y vaya que sí lo consiguieron, que por décadas la población estaba aterrorizada y aún hoy todavía hay personas que no quieren hablar de ello. En el caso de los 13 de Fuencaliente, eran unos dirigentes importantes de la Federación de Trabajadores de La Palma que estaban refugiados en los montes, en las cercanías en el interior, en los montes, pero cerca de la capital de la isla, de Santa Cruz de La Palma. Ellos caminaban por la parte alta de Santa Cruz de La Palma, Breñal, Santa Cruz de La Palma, Punta Llana, a veces trasladaban al Paso. Mi abuelo conocía el monte, era cabrero, y este pariente que vivía en Santa Cruz de La Palma vino a mi casa cuando llegó el Canalejas aquí y se asustó porque él sí militaba en el Partido Comunista y vino en busca de mi abuelo para que fuera un poco de guía en el monte. Y fueron pues personas de distintos puntos, los que huyeron, que se fueron encontrando, y estuvieron desde el 18 de julio hasta febrero del 37. Imagínense en qué condiciones tenían esta pobre gente arriba, sin ropa de abrigo, pasando todo ese invierno, sin calzado adecuado, sin alimento y tal. Eran abastecidos fundamentalmente por personas de Punta Llana, pescadores, pastores, agricultores de izquierda del pueblo de Punta Llana. Mi tío iba a llevarle comida y mi abuela lo mandaba a mi tío para saber, a ver si lo veía y cómo estaba y para tener noticias. Los que los ayudaban eran también perseguidos y se fueron sumando, de tal manera que más de la mitad del grupo de los 13 eran simplemente agricultores que fueron ayudando con alimentos a los que estaban huidos. Justo enfrente de la casa de mis abuelos había un señor que, le dieron un arma y un uniforme y dice a cazar rojo. Al final, pues se instalaron en una cueva que está en el Roque de la Calabaza, en la parte alta de Beloco, en las nieves. Y ahí en una ocasión los detuvieron las milicias de Acción Ciudadana. Los 13 venían del Paso, caminando por toda esa cumbre, ¿no? Y venían cansados. Me cuentan mis tíos que, dice, ellos los apresaron porque venían cansados esa noche. Como sabían que muchos de los que lo iban a tener eran vecinos de ellos allí de Beloco, los conocían, no nos harán nada, ¿no? Ellos los detuvieron y luego los entregaron a las autoridades militares en el cuartel de San Francisco. Luego fue mi abuela bajando por un barranco por Beloco para abajo hasta San Francisco y allí ya no los dejaron ver. La noche que sacaron los 13,
llevaron 13 de nosotros para el cuartel, que a mí me tocó ir. Mi abuela, cuando venía subiendo, que cuando eso no había carretera, sino caminos, y venían por el barranco para arriba, para las tierritas, se quiso suicidar, se quiso tirar por un barranco, del dolor que tenía al pensar que ya a su hijo se lo habían matado. Y en 2 noches consecutivas, a finales de enero del 37, fueron sacados en 2 tandas, en 2 noches consecutivas, y llevados al Pinar de Fuencaliente. Mi padre observó el panorama que había en la barranquera, ¿no? Pero mi abuelo se inclinó más a mirar a un hombre de Fuencaliente, de las Caletas de Isequera, que estaba como con un arma al pie de un pino a la izquierda del camino. Y le dijo: oye, ¿qué haces ahí con esas escopetas de cacería? Y esto no es una escopeta, es un Mauser. Mira para ahí. Y entonces tendió la mirada y vio una zanja llena de cadáveres. Dice: tú no sabes lo que está ocurriendo, Pancho. Mi abuelo se llamaba Pancho. Dice: ¿ocurriendo qué? Hay que hacérselo porque si no, no lo hacen ellos a nosotros y tal. Ven esta noche porque veas que viene otra bandadita de palomas. Mi abuelo, ignorando los peligros y tal, le dijo, dice, yo te consideraba a ti otra clase de persona. Milagro no los mató allí cuando le dijo eso. Y entonces él, un poco molesto, le dice: camina, Pancho, lárgate. Hay cientos de ellos botados por esos barrancos, por esos topos enterrados, y no fueron capaces de juntarlos y llevarlos para donde están los demás. No se supo realmente el día que falleció. No le pudieron hacer un funeral, no le pudieron hacer nada porque lo llevaron, lo apresaron, lo mataron sin matar, sin robar, sin hacer daño a nadie, simplemente por ser solidario con su padre, con mi abuelo. Y yo sufrí presión en los llanos, mucha presión en los llanos, pues porque teóricamente lo ideal era tapar. Y yo hice algo que fue humanizar y darle sepultura a unas personas que habían muerto por unos ideales. Fuimos para allá, estuvimos por cerca de 9 meses, porque uno decía una cosa, otro decían otra, que si estaban en un lado, que si estaban en otro. Que ahora fue cuando aparecieron ya restos de esos compañeros. Aparecieron 2 o 3 cadáveres de esos, porque los dilató un fulano de aquí de Arual. Llegamos a saber dónde estaban porque esas personas, por el remordimiento que tenían, la conciencia no los dejaba morir en paz. Y algunos hablaron antes de morir en su lecho de muerte y dijeron dónde estaban. Un día de eso que fuimos allí, pues nos comunicó. Que por esto nos dijo que si ustedes están fabricando para ellos, tiene viña para ellos. No, le hicimos cuando lo pasaba. Dice: espérate un momento. Habló con el marido. Y ese marido nos dibujó en el papelito donde estaban y fuimos derecho. Y empezaron a sacar la arena. Y no me podré olvidar nunca, ¿no? Aquiles, uno de los hijos, sacó un cráneo, lo besaba y me decía: Vicky, este es papá. Y de verdad que después acertó, era su padre. Todavía hoy sangra la isla porque esa herida no está cicatrizada, es decir, no se ha hablado lo suficientemente necesario para que esa herida cicatrice, ¿no? Algunos murieron por una causa, otros, la verdad es que no creo que no llegaron a saber nunca por qué murieron.
Pero nosotros desde el presente tenemos que construir la historia, o por lo menos reconocerla. Pasa como la vida de una persona. La experiencia es fundamental. Una sociedad necesita saber, comprender su pasado, para que esa experiencia le sirva para el presente y para el futuro. Eso es algo serio. El que no lo ve y el que no haya pasado por eso, no sabe lo que es pasar por eso. Es una cosa, pero triste, triste. Y que sus familiares hayan tenido este calvario, no solo durante los 40 años de dictadura, de no poder hablar de sus familiares, incluso la dictadura quería hacerles culpables de tener un familiar que fue represaliado. Hombre, eso es una injusticia terrible. Hay que recuperar la dignidad de las personas y que sus familiares sepan que tuvieron un familiar que sí que fue represaliado, pero lo fue por sus ideas. Lo que hay que no olvidar. Eso sí tenía yo ganas que la gente se diera cuenta de este asunto y que respetaran a uno, que se respetara a todo el mundo. Porque aquello fue un salvajismo, ¿no? Un salvajismo terrible. La gente se convirtió vecinos de toda la vida, y en un momento determinado, en unas horas, se convirtieron en los peores enemigos. Eso hace falta recordar. ¿Sabes por qué? Para ver si más tarde la gente va cogiendo y huyen de que haya una guerra, porque las guerras todas son malas. La guerra no la gana nadie. Ningún ser humano se merece que lo lleven y abran una fosa y lo maten sin hacerle un juicio, sin hacerle nada y sin haber hecho nada, sin tener un motivo por el cual haber hecho la masacre que hicieron y además de eso, las torturas que les hicieron antes de matarlo.